recibo en el estudio al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, doctor Juan Rojas García. Qué gusto y qué honor tenerlo por acá, magistrado. Al contrario, Alberto, muy buenos días. Es una alegría y un honor con el que me distingues estar aquí frente a tu auditorio. No, hombre, es su casa. Fíjese que algunos abogados inquietos por la reubicación de juzgados preguntaban el por qué y pues sí hay una razón importante y por eso lo invitamos a que nos lo platique. ¿Qué se debe estos cambios de juzgado? ¿Es mera ocurrencia o tiene un objetivo? No, la verdad es que es una necesidad la unificación, el espacio geográfico de los juzgados familiares. Debo decirte que en este primer partido judicial tenemos 6 juzgados familiares. Pero por razones que se habían adoptado en otras administraciones, tenemos un juzgado en lo que antes eran los juzgados penales, el segundo familiar, y tenemos un juzgado especializado en el área de oralidad penal. Es decir, desde hace más de 4 años teníamos ya 2 juzgados separados de los que tradicionalmente estaban en Palacio de Justicia. Debo decirte que la materia familiar inició en Aguascalientes en 1980. Se creó el primer juzgado familiar, su sede fue el Palacio de Justicia, ahí se creó un segundo juzgado familiar en el 89 y luego ya hasta después del 2000 un tercer juzgado. Pero bueno, fueron creciendo los tribunales y el espacio se fue reduciendo, ya no hubo la posibilidad de seguir creciendo y, insisto, en otras administraciones se tomó la decisión de mandar fuera de Palacio de Justicia por lo menos 2 juzgados, luego fueron 3 juzgados familiares. El quinto juzgado familiar que está en el área de justicia para mujeres y estos 2 juzgados, segundo y sexto familiar, el sexto que se encarga de la materia fundamentalmente de sucesiones. Y había mucha necesidad de unificarlos, porque también teníamos reclamos, teníamos peticiones de abogadas y abogados que nos decían, magistrado, es que tenemos que ir al Palacio de Justicia y luego tenemos que trasladarnos, ¿sí?, hasta los juzgados penales para acudir a la misma materia. Y entonces se vio la necesidad, ya no de ahorita, ya desde hace tiempo, de unificar geográficamente dónde estuvieran los juzgados. La verdad es que a mí lo que me hubiera encantado es tener un lugar en Ciudad Justicia, ex profeso, con un edificio solo para la materia federal, pero familiar. Obviamente, este edificio también que está a la salida a Calvillo, tenemos ahí el espacio, pero desafortunadamente no se ha podido cristalizar este sueño de contar con Ciudad Justicia. Pero hay algo que hemos señalado nosotros, con o sin recursos tenemos que hacer las cosas. No podemos quedarnos detenidos, tenemos que prestar un mejor servicio. Y de ahí surgió la necesidad de unificarlos, aprovechando el movimiento de los juzgados penales. En las instalaciones que tenían los juzgados penales tradicionales, ahí se buscó reunificar toda la materia familiar. De momento, lo fuimos pasando poco a poco. Es un edificio que desde luego requiere adaptaciones porque tienen que ser espacios dedicados a la materia familiar. Es indispensable contar con un estacionamiento adecuado, con un acceso más seguro del que actualmente se cuenta y que ahí estén todos los juzgados y que ahora sí los abogados, las abogadas no tengan que trasladarse de un sitio a otro cuando se dedican fundamentalmente a la materia familiar. Lo estamos haciendo con mucho gusto, con mucha emoción, porque decimos, con o sin recursos, se tienen que hacer las cosas. Tenemos que buscar de qué manera podemos prestar un mejor servicio a la sociedad. ¿En qué estatus están las instalaciones del Poder Judicial de Aguascalientes en Ciudad Justicia? ¿Es solamente el espacio para juzgados familiares el que falta o faltan muchos espacios más? En Ciudad Justicia tenemos construidos 2 módulos. Uno donde se encuentran los jueces penales que conocen de la oralidad, estos nuevos juicios del sistema acusatorio. Ahí sucede, ahí están los juzgados. Debo decir que incluso el juzgado que era tradicional ya también está ahí para que los abogados no estén yendo a diversos lugares. Y el otro espacio que tenemos construido es el que es relativo a la mediación, a la facilitación, con espacios también para ministerios públicos. Ese es el área que se está ocupando, ¿sí? Nosotros lo llamamos de justicia restaurativa y el módulo de la justicia penal. Son los únicos que existen. Del Poder Judicial, pues falta la materia familiar, que es del tema que nos referimos, falta la materia mercantil, faltaría la materia laboral, faltaría la segunda instancia, es decir, el lugar donde se ubican magistrados y magistradas, y además los complementos de los juzgados, como pueden ser las direcciones de notificadores y de actuarios. La verdad es que por diversas causas no se ha construido Ciudad Justicia, pero nosotros queremos aportar.
nosotros queremos buscar alguna solución. Y una que era algo que era premiante era unificar de nuevo el espacio geográfico de los juzgados familiares. He escuchado que dicen, bueno, Juan, pero es que está muy lejos. Bueno, es que también allá se iba a construir Ciudad Justicia, a esa distancia. ¿Que se requiere adecuación? Por supuesto, le haremos a cabo la adecuación correspondiente, pero de momento, y lo voy a decir con mucha alegría, ya tenemos unificados a todos los juzgados familiares en aquel edificio. Lo único que nos resta es el juzgado quinto familiar. Ese va a seguir en el Centro de Justicia para Mujeres, porque ahí es donde nos encargamos directamente de otorgar las órdenes de protección y atender directamente a todas las mujeres que se encuentran en una situación de violencia. Para acercar ese servicio trabajamos desde luego con la Fiscalía, ahí hay ministerios públicos, ahí está el juzgado especializado y pensamos que ese debería continuar. El que está en Segundo Anillo Oriente. Frente al Cedazo, efectivamente, en el Centro de Justicia. Ese se queda ahí. Ese se quedaría ahí para prestar el servicio. Las instalaciones son las adecuadas, tenemos el Ministerio Público, tenemos las agencias, es el lugar ideal para que se preste justicia. Pero los demás juzgados familiares ya están todos unificados. Un solo lugar, un solo sitio. Claro, nos faltan las adaptaciones. Esto lo hemos hecho de esta manera, rápido, pero buscamos hacer pronto esas adecuaciones tan indispensables. Aprovechando su visita, quiero preguntarle cuál es la importancia de la independencia del Poder Judicial en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo. Es fundamental. Yo siempre he dicho que la independencia de los poderes judiciales, su autonomía, constituyen un pilar de la democracia. Sin los poderes judiciales no tenemos la certeza ni de nuestra libertad, ni de nuestros bienes. Los conflictos que resultan en la materia familiar, precisamente, todos se encuentran en un cauce, todos se encuentran en una solución a través de la independencia de los poderes judiciales. Los poderes judiciales, como no obedecen a ningún criterio político, técnico, sino que guardan una autonomía propia, es el lugar ideal para que estos conflictos se resuelvan en un plano de igualdad, sin que haya ventajas para nadie. Son tiempos muy complejos porque se ha puesto a discusión la necesidad de una reforma. Aprovecho para decir que sí es necesaria una reforma, porque los poderes judiciales no son perfectos, porque sí hay fallas, porque la justicia no sigue siendo rápida, no es pronta como lo deseamos. Los juicios son largos, los juicios son pesados, son costosos, aun cuando los poderes judiciales no les cobran las partes por el trámite. Sí, son juicios que cuestan dinero, de los honorarios, de los abogados, para la revisión de las partes. Pero, si bien es cierto que es necesaria una reforma, también tengo que decir que no debe vulnerarse ni la autonomía ni la independencia por la que tanto se ha luchado. Es fundamental que contemos con jueces imparciales, objetivos, que resuelvan las situaciones en cada caso concreto. Reitero, si no hubiera jueces, si no hubiera un lugar donde pudiera yo reclamar que he sido objeto de una ilegalidad, de una injusticia, viviríamos básicamente en la barbarie. ¿Que hagan campaña para ser electos popularmente? Yo debo decir, con todo respeto, creo que no es la mejor idea que un juez haga campaña, porque hacer campaña implica asumir un compromiso, una parcialidad a favor de quien está apoyando al juez. Y lo que yo quisiera, y eso también debemos tenerlo en cuenta todas las personas, cuando estoy frente a un juez o una jueza, yo quisiera que la jueza o la jueza fuera totalmente imparcial. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Yo lo que pido es que sea una persona que sea especializada, que tenga estudios, que no vaya a improvisar, que no sea nuevo, que sepa lo que está haciendo, pero sobre todo que sea independiente en su criterio, que sea autónomo. ¿Sí? Nos dolemos muchas veces porque nos parece que las resoluciones no son justas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es legítimo el reclamo de que yo quiero tener enfrente de mí una persona que no tiene ningún interés, ¿sí? Solo el de administrar justicia. Y el que los jueces sean votados, lo digo con todo respeto, ¿sí? Me da a mí la impresión, tal vez equivocada, de que ese juez guardará un interés, ¿sí? Mínimo, si usted quiere, con las instituciones, personas que lo postulan y con los que lo van a apoyar y van a votar a su favor. Y esas personas creo que además tendrían cierta legitimidad para exigirle al juez que cumpla los compromisos que han asumido. Y lo que queremos es jueces sin compromiso,
¿sí? Jueces que solo se dediquen al tema de la justicia, que su compromiso sea solo administrar justicia. Totalmente de acuerdo. Eduardo Salgado dice, respecto a la detención doble de los narcos en Estados Unidos, a todo chivo le llega su fiesta, vamos a ver qué sucede después de la detención de los líderes de los cárteles. Juan Chávez, buenos días, saludos. Socorro Ramírez, abogada, dice, unifíquenlos, pero en Palacio de Nacosari y López Mateos, la población que quedó de la familiar está de ese lado, se nota que no conocen, dice Socorro Ramírez. Agrega, faciliten el traslado a la población, no a los abogados. Y luego agrega, qué gran tontería unificarlo lo más lejos posible, insensible decisión, opina Socorro. No, muy bien, me parece muy respetable, nada más que hay que recordar que precisamente hacia aquel lado se está proyectando crear Ciudad Justicia, es decir, fuera del centro, sacarlo del centro, y para allá estaba planeado. Debo decir que además, ya existían juzgados en ese lugar desde hace más de 4 o 5 años. Y enfrente está el Cerezo. Así es correcto. No para el tema familiar, pero para el tema penal sí. Es correcto. Gaviota Rope, buen día Alberto y equipo, feliz día nubladito igualmente para ti. Ayer Martín Orozco, al saber de la ratificación de una sentencia de 4 años de prisión por malversación de fondos y otro delito, dijo que esto era por consigna, que no hay ningún delito que perseguir y que pues cuestionó la decisión de la jueza que lo sentenció, le ratificó la sentencia. ¿Qué le parece esta declaración del exgobernador? Bueno, me merece primero todo mi respeto. Las personas son muy libres de expresar su parecer, lo que ellos consideran que ha ocurrido. Lo que a mí me resta solo decir es que hasta donde yo tengo noticia, la sentencia fue ratificada por 3 magistrados que integran la sala penal y que las razones vienen por escrito, son razones de naturaleza jurídica, no política, y son las razones que deben sostener esa decisión. Entiendo, y me parece, no en este caso, en muchos otros casos, que las personas piensen que puede haber otro interés. Aquí, afortunadamente, la decisión de la juez, que fue la de primera instancia, fue revisada por 3 magistrados, y estos magistrados coincidieron con el criterio de la juez, y por eso se estableció que se ratificaba la sentencia. ¿Con base en qué? En argumentos jurídicos que aparecen desde luego por escritos y que desde luego entiendo que serán objeto de un ulterior recurso, van a ser motivo de otra revisión, y bueno, pues esperar a ver qué nos dicen las otras autoridades. No es la última palabra en este sentido. Él va al circuito y luego tal vez a la justicia federal. Es muy posible que sí. Correcto. Magistrado presidente, gracias por su tiempo. Sé que tiene una agenda muy intensa ahorita, entonces le agradecemos su presencia. No, agradecer contigo, con el auditorio, y desde luego entiendo por ahí las incomodidades que puede generar tránsito de los casos familiares, pero créanme que estamos buscando de qué manera podemos resolver el tema de la justicia con o sin recursos. Es correcto. Doctor Juan Rojas García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días.